El tema que vamos a tratar el día de hoy es el de campo eléctrico, ¿cierto? Bueno, entonces en el tema de campo eléctrico que vamos a trabajar, vamos a definir qué es campo eléctrico. Ustedes saben que una carga alrededor genera un espacio, en un espacio alrededor de ella, una fuerza que atrae cargas o aleja cargas. Esa fuerza que se puede generar alrededor de una carga en una distancia específica, a eso se le llama campo eléctrico, que es lo que genera una carga alrededor de eso, como una aurora, algo así, una energía que está alrededor de cada una de las cargas. Y la fórmula es muy parecida a la ley de Coulomb. El campo eléctrico lo vamos a representar con la letra E y es igual a K multiplicado por Q sobre R al cuadrado. Pero recuerden que en la ley de Coulomb la fuerza eléctrica se definía como K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Aquí no. Aquí como el campo eléctrico es de una sola carga, es la energía que genera una sola carga a su alrededor. Entonces ya no podríamos hablar de Q1 ni Q2, sino solamente de Q. Pero nosotros logramos observar algo importante que quiero que tengan en cuenta, que el campo eléctrico es un vector. Por lo menos las cargas positivas se alejan del campo eléctrico. Miren que las flechas van hacia afuera y la carga negativa atrae al campo eléctrico. Eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando la carga es positiva y cuando la carga es negativa, y tener en cuenta que el campo eléctrico es un vector. Por lo tanto, necesitamos analizar las líneas de campo eléctrico para una carga sola. Miren, ella genera unas flechas hacia afuera porque es positiva. Si fuera una carga negativa, genera unas flechas hacia la carga, internamente hacia la carga. Cuando estamos frente a dos cargas positivas, nos damos cuenta que las líneas del campo eléctrico se alejan, de tal forma que observamos un espacio abierto entre cada una de las dos cargas, lo que permite entrar a suponer que dos cargas iguales se repelan. ¿Por qué se repelan? Porque las líneas del campo eléctrico van hacia afuera y chocan. Al chocar, esto genera un espacio abierto entre ellas que impide su fuerza de atracción. Por otro lado, ocurre lo contrario cuando una es positiva y la otra es negativa. Miren que las positivas se alejan y las negativas se acercan. Hay una atracción entre la carga positiva y la carga negativa gracias al campo eléctrico. Lo que tenemos que tener, vuelvo y digo, en cuenta es que las cargas positivas se alejan del campo eléctrico y las negativas atraen el campo eléctrico. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, dos cargas negativas, como por ejemplo lo que les voy a mostrar aquí, tenemos dos cargas negativas, una carga negativa y una carga negativa. Recuerden que las cargas negativas se atraen al campo eléctrico, ¿no? Las flechas van hacia adentro, se atraen hacia el campo eléctrico. Pero miren que la atracción hacia el campo eléctrico también genera una forma de repulsión. O sea que en pocas palabras, lo que estamos tratando de definir es que si sean dos cargas positivas o dos cargas negativas, ellas van a repelar. Ellas van a repelar por sencillamente va a generar un espacio vacío que se lo voy a marcar aquí, y este espacio vacío puede implicar que no existe una fuerza de atracción entre ellas gracias a las líneas del campo eléctrico que genera cada una de las cargas. Entonces, recapitulando, vuelvo y digo, las líneas del campo eléctrico son aplicadas para una sola carga. Y eso es lo que permite que en su interacción poder definir si hay una fuerza de atracción o hay una fuerza de repulsión. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. También vamos a definir otro concepto el día de hoy, que es el concepto de potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? Es la diferencia de potencial entre dos cargas, ¿no? La fuerza, el campo eléctrico lo definimos como la energía de atracción o repulsión que genera una carga alrededor de ella, una carga alrededor de ella. Ojo, energía de atracción o repulsión que genera una carga alrededor de ella, eso es el campo eléctrico.
mientras que el potencial eléctrico es la diferencia de potencial producido en una carga puntual. ¿Cómo así? Para tratar de entender mejor esto, tengo que decirles que la unidad que se trabaja en el potencial eléctrico es el voltio. O sea que las unidades van a ser en voltios. Y la fórmula que vamos a utilizar es muy parecida a la del campo eléctrico que vamos a definir con la letra E. La fórmula de voltaje, el voltio o el voltaje es lo mismo que el potencial eléctrico. E igual a K por Q sobre R. Miren que es muy parecida a la de campo eléctrico. La única diferencia es que el R ya no está elevado al cuadrado, sino que el R está solo. El R está solo. Entonces, cuando el potencial eléctrico es muy grande, cuando la carga produce mucha energía. Un ejemplo, una batería. Una batería es un dispositivo que almacena cargas eléctricas. La batería va a tener más voltios cuando almacena más cargas. Es decir, que entre más cargas tenga una batería, más voltaje va a producir. Cuando hablamos de voltaje, nos estamos refiriendo al potencial eléctrico, que es la diferencia, es la que permite definir la cantidad de energía que puede estar acumulada. Es lo que determina lo que llamamos potencial eléctrico. Ahora, obviamente, logramos observar, según la gráfica, que entre más grande sean las cargas almacenadas, obviamente mayor va a ser el voltaje. Y entre más cerca esté la carga puntual de ese potencial, mayor va a ser el voltaje. Para que me entiendan mejor, si yo toco una batería del Bornet, enseguida voy a recibir una descarga eléctrica grandísima. A tocarla a través de un cable, vamos a suponer que conecte un cable de una batería a 7, 8 metros de distancia, toco el potencial eléctrico que va a llegar allá va a ser menor con relación al potencial eléctrico si yo hubiese tocado el burner directamente de la batería. Entonces, esa es una diferencia. Obviamente, si estoy más cerca del punto eléctrico, el potencial eléctrico va a ser mayor. Entonces, ustedes saben que el potencial eléctrico, las cargas, viajan de la zona de menos voltaje a la zona de mayor voltaje. Me explico. Por ejemplo, ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película de Spider-Man cuando peleaba Spider-Man con Electro y se dieron cuenta que Electro muere sencillamente porque Spider-Man lo interconecta a través de un hilo conductor a una fuente de mayor voltaje. Cuando la fuente lo conecta a una fuente de mayor voltaje, las cargas eléctricas que liberaba Electro eran muy pequeñas con relación a las cargas eléctricas almacenadas en otra fuente de energía, lo que hizo que el potencial viajara de la zona de mayor cargas eléctricas a la zona de menor carga eléctrica. Eso hizo que Electro tuviera una sobrecarga eléctrica y explotara, ¿cierto? Ahí fue una forma de destruir a Electro aplicando un principio físico, teniendo claro que el potencial eléctrico siempre va a viajar de la zona de más voltaje a la menos voltaje. Es decir, hasta en la película dieron o pudieron observar cómo Peter Parker agarraba una batería pequeña y una batería grande y las interconectaba y la batería pequeña explotaba, producto de la sobrecarga eléctrica producida a una fuente de mayor voltaje. Entonces, ahí se está aplicando un principio físico para entender el concepto de potencial eléctrico. Una diferencia también muy significativa entre el campo eléctrico y el potencial es que el campo eléctrico es un vector y el potencial eléctrico es una magnitud escalar. O sea, ¿qué características buenas tiene fáciles tiene trabajar con potencial que trabajar con campo? Cuando trabajamos ejercicios con campo, tenemos que aplicar componentes rectangulares de un vector, mientras que cuando trabajamos con ejercicios de potencial no tenemos que hallar ni componentes, ni sumar las componentes en X ni Y, ni aplicar teorema de Pitágoras, ni nada de eso. Solamente calculamos el potencial y ya, porque no es un vector, solo tenemos que tenerlo claro. Y la última parte que vamos a mencionar es lo que tiene que ver con los condensadores eléctricos. Los condensadores eléctricos, ¿lo logran observar allí?
¿Qué es un condensador eléctrico? Un condensador eléctrico es como una batería, una fuente almacenadora de cargas. ¿Cómo se hizo por primera vez una batería? Hombre, colocaron una lámina, como la logramos observar aquí, una lámina y abajo otra lámina, y otra lámina y otra lámina. O sea que hay un recubrimiento de láminas y láminas y láminas. Pero entre una lámina y otra hay un espacio. Es decir, que en ese espacio es donde se acumulan las cargas eléctricas. O sea, me explico, para que usted me entienda mejor. ¿Cómo se hacen las láminas, hombre? Las láminas obviamente son circulares porque las pilas son circulares. Esta es la primera lámina, esta es la segunda lámina, esta es la tercera lámina, y así van habiendo como 9 o 10 láminas. Y entre cada lámina, obviamente, hay un espacio vacío donde se van acumulando las cargas eléctricas. ¿Ya? A ese acumulador de cargas le llaman condensador eléctrico. Un ejemplo de los condensadores eléctricos son los capacitors, los que le llaman capacitor, son condensadores eléctricos. También los capacitors, también tenemos otro tipo de condensadores más comunes, son las baterías de los carros, las pilas, también son condensadores eléctricos porque ellos almacenan internamente cargas eléctricas. Entonces, para poder hacer los ejercicios de condensadores, nosotros tenemos que entender que U es igual a un medio de C por B. Esta es la fórmula C por B al cuadrado. Esta es la fórmula de condensadores eléctricos. U es la energía producida por un condensador. C es la capacidad del condensador de almacenar cargas. Ya le voy a decir que es capacidad. Y B es el voltaje, que es el potencial eléctrico almacenado en esas cargas. Quiere decir que entre más voltaje tenga es porque tiene más capacidad de almacenar más carga y por ende ese condensador va a tener la capacidad de producir más energía. ¿Qué C? C es la capacidad que tiene para almacenar carga. La capacidad se mide en Faraday y la capacidad es igual a Coulomb sobre voltios. Coulomb sobre voltios. Esa es la fórmula de la capacidad de un condensador. Ojo, capacidad de un condensador es igual a Coulomb sobre voltios. No confundamos los Coulomb con la C. Coulomb es CO y capacidad de un condensador la vamos a representar con la letra C. Para los ejercicios que vienen, obviamente. Pero esos ejercicios los voy a explicar ahorita más adelante a través de un punto característico. Lo que quiero es que tengamos claro cada una de las fórmulas que se van a trabajar para los ejercicios que vienen. Esta fórmula que les acabo de mencionar aquí, la vamos a utilizar mucho y se la voy a marcar en rojo. La fórmula de capacidad de un condensador también la vamos a utilizar, que es Coulomb sobre voltios. También vamos a tener muy en cuenta y a trabajar mucho la fórmula de voltaje de potencial eléctrico, que el potencial eléctrico, recuerden ustedes, que es la constante de eléctrica por las cargas sobre el valor de R. Ya saben que el potencial eléctrico da en voltios. Y tenemos otra fórmula, que es la fórmula del campo eléctrico, que ya la tenemos aquí marcadita, que es igual a K por Q sobre R al cuadrado. O sea que ya tenemos diferentes fórmulas para poder hallar o trabajar el campo eléctrico, ¿no? Ahora, eso quiero que lo tengan claro, ¿no? También quiero que tengan claro que también hay una fórmula que permite calcular W. Recuerden que W el año pasado lo habíamos definido como trabajo, pero en este caso vamos a hablar de trabajo eléctrico. Trabajo eléctrico es igual a Coulomb por voltios. Si yo multiplico Coulomb por voltios, óigase bien, esos Coulomb por voltios me van a dar julios.
Y recuerden que el julio es una unidad de trabajo, pero este trabajo que vamos a trabajar se llama trabajo eléctrico. Ojo, óigase bien, el trabajo eléctrico es igual a Coulomb por volt. Si yo multiplico Coulomb por voltios, el resultado me da en julios, para que lo tengamos bien en cuenta. Y el julio es lo que le llamamos trabajo eléctrico. ¿Entendido? Bueno, entonces, ojalá tengamos bien claro esas fórmulas que les acabo de mencionar para trabajar los ejercicios. Entonces, vamos a suspender la grabación y la parte de grabación que viene es la del desarrollo de los ejercicios que vamos a practicar con base en este tema.